amigas del canal, saludos desde un nuevo vídeo del canal de Javi Granero Pesca Naturaleza. Un abrazo para todos y bueno, vamos camino del embalse. Un día nublado, corre bastante viento, aunque el viento no es frío. Y nada, vamos a ver una vez que lleguemos allí qué es lo que vamos a organizar. Bueno, pues ya vamos camino del agua. Como veis, el día está nublado, que resultaba muy bien para la pesca del lucio. Era peces artificiales o señuelos que llevaran el cuerpo en color blanco, ¿no? Y la cabeza en color rojo. También color naranja es buenísimo para el lucio. En otras ocasiones también me ha dado resultados el color negro o el color morado. Pero no tenemos el agua muy movida, a pesar de la racha de viento. Voy a poner hilo trenzado. Bueno, vamos a quitar de aquí el cable de acero. Hay un compañero que me dijo el otro día en el comentario que utilizara el trenzado con un bajo de línea de fluorocarbón de 0,70 o algo así. Entonces, bueno, yo os lo recomiendo que lo hagáis así porque da resultado, ¿vale? Yo de todas formas, ante los dientes de un lucio prefiero el acero, porque un lucio con 10 kilos, por ejemplo, es capaz de cortar un bajo de línea de 0,70. Entonces yo siempre prefiero el cable. El lucio quiere picar, ¿vale? Porque esté activo o tenga hambre o lo que sea, el lucio no va a reparar en si el bajo de línea es de fluorocarbón o es un monofilamento o es cable de acero, ¿ok? Sobre todo si el cable de acero, como veis, yo lo llevo en color verde, porque antes los cables de acero que había eran muy llamativos, porque eran de color brillante, y entonces pues daba reflejos. Con todo y con eso yo he pescado peces con esos bajos de acero, de esos que dan brillo. Pero estos, como veis, que ya son verdes, pues son más disimulados, es muy finito, como podéis comprobar. Los otros eran más recios. Y vamos a ver. Vamos a cambiar la bobina, porque llevo una bobina de, como veis aquí, de fluorocarbón, de un 0,28 por ahí, que es la que siempre llevo puesta para el blas, ¿no? 0,25, 0,28 son los diámetros que me gusta a mí tener de hilo de pesca para el blas. ¿Veis? Quitamos la bobina. Bueno, hilo trenzado y vamos enhebrando poquito a poco las anillas. Una vez que ya hemos enhebrado las tres nudillos fáciles, ¿vale? Para la pesca, para todo tipo de señuelos, para taranzuelos. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace, ¿vale? Para que podáis entrar a ver unos nudos de pesca básicos. Bueno, daremos una vueltecita más. Mojamos el hilo que se ha trenzado, es conveniente mojarlo. Y yo particularmente le suelo dejar aquí un cabo bastante largo, ¿vale? Aunque es muy difícil que el hilo trenzado resbale y el nudo se nos abra, pues es mejor prevenir. Pues nada, vamos a guardar las tijeras. Vamos a ver qué señuelo ponemos. Un crankbait. ¡Tachán! Espectacular. Yo creo que nos puede ir muy bien porque el día está oscuro. Este señuelo va a ser muy llamativo en el agua al haber poca luz.
Pues nada, vamos a probar a ver. Bueno, mirad, aquí seguramente ahora no vamos a poder pasar al otro lado, ¿no? Porque el agua nos lo va a impedir. Pero, como siempre hacemos esta parte de ahí, quieto, parado. Vamos a hacer esta parte que la hacemos menos veces, aunque esta parte también está muy pescada, porque la gente aparca allí arriba, se baja por ahí por un camino, y esta parte de allí enfrente también está muy pescada, quizás más que esta de aquí. Bueno, fundamental, las gafas polarizadas, porque las gafas no solamente te protegen del sol, sino que te quitan el brillo del agua de la superficie y te hace ver mejor lo que hay en profundidad, y luego también es una protección para tus ojos, ¿no? Para que en caso de que se enganche el señuelo en el fondo y demos un tirón, nos puede venir directamente a la cara el señuelo y clavársenos en la cara. Por eso siempre las gafas polarizadas son una protección y también pues son un objeto para mí muy valioso, imprescindible. Bueno, fijaros, el primer lance no ha ido muy lejos porque el hilo trenzado se aprieta, sobre todo como utilizamos señuelos grandes y pesados. Hasta que no peguemos unos varios lances, mirad cómo viene el cranbait, fijaros. Cuando hagamos varios lances, pues iremos llegando un poquillo más lejos. Cada lance que demos se irá desliando, ¿vale? Se irá aflojando. Estamos a 22 de enero. Nunca sé el día que es, pero hoy sí. Hoy sí sé que es 22. Y bueno, vamos a ver, gira, pequeño. Ay, no me llega lo que me tenía que llegar, que allí, bueno, ahora nos pasamos por aquel lado, gira. Mira el cormorán, gira. Ahora nos vamos a ir por allí un poquito, vamos a andar, y luego, bueno, yo ya sabéis que a mí me gusta la pesca dinámica, ¿vale? No me gusta quedarme en el mismo sitio lanzando, a mí me gusta avanzar y creo que tengo más posibilidades de pescar algo si ando más metros lanzando, ¿no? Que si me quedo en el mismo sitio haciendo lanzas en el mismo lado toda la tarde. Entonces a mí no me gusta quedarme estancado en un sitio. Toma, gira. Me gusta moverme. Entonces cuando va llegando a la orilla, porque allí no porque va profundizando, ¿no? Pero cuando va llegando a la orilla, va pegando con la pala en el suelo, lo cual es bueno porque va dejando un rastro, dando un poquito el fango del suelo, va dejando un rastro que puede ser muy llamativo, ¿vale? Para los peces. Creo que en esta cola, aquí que hay poca agua, no creo que aquí haya nada. Aunque sí es que no la vamos a saltar y nos vamos a ir directamente ahí, enfrente. Bueno, ya hemos llegado. Esta zona, para la gente que suele venir a este embalse, es muy conocida. Y bueno, vamos a empezar. Aquí sí hay más agua, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Ya os digo que el día no me desagrada mucho, la verdad. Pero también os confieso de que, bueno, estamos en enero y no vamos a... Mira, la villira, a ella le gusta ir por libre. Chica.
Yo la verdad es que no se me ocurre poner otra cosa, ¿eh? No sé, me gustaría que vosotros me dijerais en un comentario qué es lo que vosotros hubierais puesto, ¿eh? Si hubierais estado como yo aquí hoy, tal y como está el día, cuál hubiera sido vuestra recomendación, qué creéis vosotros que hubiera ido mejor. Yo desde luego tengo puesto esto porque confío en él, Como veis el agua está un poquito tomada, por lo que, bueno, los peces pues tendrán una distancia de visión más corta. Y bueno, creo que un color un poquito llamativo. Quizá un color negro también iría bien. O alguna cosa que hiciera destello, ¿no? Una cucharilla, un spinner. Vamos a poner un poquito el spinner, ¿vale? Que se nos va a ir más a fondo. Y bueno, pues la spinner bite ya nos va a emitir unos destellos que seguramente serán muy atractivos debajo del agua. Las palas llamarán la atención del pez y el jig le haría picar. Bueno, aquí veis esta pared de piedra, la veis también, Se nota que el nivel del embalse ha subido, pese a que no ha llovido apenas. El agua, no hay vida ninguna, ¿vale? No se ve, aquí en esta época no vais a ver un salto. Mira, vamos para allá. De una carpa, ni vais a ver un salto de un alburno, ni vais a ver nada de eso, En esta época, si pescáis algo, ya os digo, es una lotería. Aquí no vamos a estar mucho más. Mira, aquí no vamos a estar mucho más, pequeña, porque aquí ya estamos viendo de que no hay. Vamos a hacer algunos lances más, porque el lucio es un pez que muchas veces necesita que le pasemos el señuelo varias veces para que pique, ¿vale? Le puede pasar una vez y hacer el amago y volverse, ¿no?, a su sitio, y en la segunda vez igual, ¿no?, y a la que hace 3, morder. Entonces es bueno que deis 2 o 3 lances, ¿vale?, en la misma postura. Aquí hay mucha profundidad, ¿vale? Aquí, nada más que aquí ya donde yo estoy para abajo, no sé lo que habrá, pero ahí en medio puede haber perfectamente 20 metros de profundidad. Vamos, Giroli, y nos vamos, ¿vale? ¡Blop! Ese ruido me ha gustado. Vamos a hacer una cosa que también podemos hacer, ¿no? Habéis visto que ahora he lanzado allí, ¿no?, y ha hecho blop, ¿vale? Vosotros imaginaros que hay algún lucio cerca, ¿no? Voy a dejar el señuelo quieto ahí un poco. No es fácil ver cómo un lucio pica en superficie, no es lo más común. Y menos en este tiempo, pero vaya, en esta vida espératelo todo que esto es posible. Pero vamos a suponer que el plop lo ha oído el pez, ¿no?, y curioseando se ha acercado un poco o se ha movido de su sitio, ¿no? Vamos a moverlo otro poquito, así, por ejemplo, ¿veis? Y dejamos que suba otra vez arriba. Quizás con un golpe de muñeca consigamos que haga otra vez plop, no lo sé, vamos a ver. No. Y vale, y ya pues vamos recogiendo. A ver si tenemos la suerte de que haya por aquí algún bicho. ¿Qué pasa? Es que no.
y tira pica. Vale, pues nos vamos a mudar otra vez al otro lado, vamos a tirar un poquito más con el cranbait y ya cuando lleguemos por la zona del embarcadero pondremos un spinner a ver si con las palas conseguimos llamar más la atención. Y nada, vámonos, Gira. Bueno, vamos a ver aquí en este sitio de las piedrecitas, a ver, espero que... Yo sé que va a ser muy complicado. Vente, Giro. A ver. Un sitio querencioso. Uf. Vamos a ver si pasamos perfilando las piedras. No voy a tirar aquí más cerca porque se me puede enganchar. Seguramente pierda el cranbait, ¿vale? Tendría que subirme por aquí y lanzar desde allí. Vamos a tener cuidado. Que la pizarra es que es como una cuchilla. Vamos a ver, por aquí podemos posicionarnos un poquito mejor. Hay un charco y no ha llovido. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues desde aquí, desde esta planicie, porque hay que tocar todos los palos, ¿eh? ¡Corre! Por arriba. Mira, por arriba. Ahí, ¿ves? Que gaste el perrillo la uña. Si nos vamos a caer, si nos caemos nos levantamos, ¿eh? No pasa nada. A ver, aquí. Mira, este viene liado. Un desastre. ¿Veis? Y todos los lances que llevamos es la primera vez que se nos ha liado. Si no queréis que se os líe, ¿vale? Cuando lancéis, dejar que el señuelo, o sea, cortarle al señuelo, veréis con el dedo así. ¿Veis? Así cae estirado y así no se enreda. Si alguna vez veis que eso enreda mucho el señuelo, hacerlo así. Cuando vaya en el aire, cortarlo, entonces va a caer estirado. Bueno, de aquí no vamos a salir ya, porque aquí ya meterme más para allá, así es que no. ¿Veis? Ya se me ha trabado el cranbait. Bueno, vamos a tirarle
y hacer lo contrario, ¿vale? A ver si no tuviéramos que salir de aquí a hombros como los toreros. No, está enganchado en un palo. Este perdido no está, porque si le tiramos con la mano, estoy seguro que arrancamos el palo, ¿vale? ¿Vale? Eso con un monofilamento no lo podemos hacer. ¿Pero qué pasa, Titi? Se ha soltado. ¿Piedra dónde ha ido? Estaba ahí en un palo. Bueno, me estoy quedando alucinado, tío. Colega, se me ha soltado de la rama. Pues tío, pero lo hemos perdido, colega. Pues sabe usted que sí. No sé. Yo para mí que lo hemos perdido ya, pero bueno. Bueno, estaba. Esto, ahora, parece que se ha soltado. Sí, se ha soltado. Pues mira, mejor. ¿Veis? Hay que tener paciencia. Si cogemos y de momento nos liamos a dar tirones y hacemos sufrir la caña, las anillas, el carrete, se aprieta el hilo, se roza la línea y mirar cómo con paciencia hemos conseguido sacarlo. Vale, pues ya está. Mucho mejor. Vamos a ver que esté esto bien. Bueno, pues ya hemos cambiado de sitio. Bueno, vamos a abrir el mosquetón. Y vamos a meter el cranbait y ahora vamos a sacar lo que es para mí la joya de la corona. Es una delicia. Pues el que haya pensado que era un spinnerbait ha acertado. Premio. Vamos a empezar por aquel embarcadero de allí. Nos venimos para acá, hacemos esa esquina y nos piramos. Esto va a ser rápido. Vamos a hacer una barrida aquí, ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa. Vamos a hacer lances a media agua para que tengamos la opción de que si el lucio está en el fondo o a media agua tenga la opción de subir a atacar, ¿vale? O de que le pase cerca. Entonces, si no me caigo, pues vamos a empezar por aquí. Vamos a pegar un tiro ajustadito ahí. Y de aquí vamos a ir para allá.
Venga. Super spinnerbait. Angeluli, mira, de aquí nos vamos a colar, ¿vale? Esta vez nos vamos a colar de aquí. En otra época nos vamos para allá, más para allá del pico este que veis ahí, pero en este viaje no. Vamos a hacer un lance allí. Y ya está, nos vamos yendo para allá. Bueno, yo creo que ya habrá profundizado bastante. Bueno, ya estamos en el sitio en cuestión. Vamos a ver. Aquí en esta zona fue donde saqué los dos últimos black bass más grandes. Fue aquí en esta zona. Aquí hay mucha piedra, como podéis ver, mucha roca. Bueno, hay que arriesgar. Vamos, pica. Vamos a subir por aquí. Mirad, fijaros. Esa piedra que asoma ahí, ¿veis? ¿Es desde donde pescábamos el otro día? No. No. Bueno, no sé. Vamos a ver, aquí es donde se quedó. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno amigos, nos vamos a ir despidiendo ya, ¿vale? No creo que saquemos nada, ¿para qué os voy a engañar? Si habéis sacado algo bueno del vídeo, pues mejor, comentarme qué os ha parecido, ¿vale? Los comentarios sabéis que ayudan mucho a reforzar el canal, ¿vale? Darle a like. Darle a like, por favor, porque el like es fundamental. Y bueno, si lo queréis compartir con algún amiguete o algún familiar, ¿vale? Que esté interesado en la pesca, pues compartirlo. Y por supuesto suscribiros, ¿eh? Si no estáis suscritos al canal, por favor dale a suscribirse, que es gratis, ¿vale? No cuesta nada la suscripción, es gratuita, al igual que los likes. Aquí todo es gratis. Bueno, hacemos un par de lances más. Esto viene otra vez liado. Esto es que no llega lo que yo quisiera que llegara. Vamos a ver allí y vamos a dejar que se hunda. Vale, ahí la voy a dejar que coja fondo porque está un poquito retirado de lo que son las rocas, aunque ahí hay rocas también. Voy a arriesgar las pines a cambio de poder conseguir sacar del fondo algo. Porque estoy seguro de que si hay algún lucio está en el fondo. Bueno. Ya lo tengo enganchado. Vaya. Ahora sí. Mira. Ahora sí que a la distancia que está, esta no sale. Bueno, nos va a tocar tirarle con la mano. Tener mucho cuidado, ¿vale? Cuando hagáis esto porque os puede cortar el hilo. Si veis que tirando un poquito
con la mano no sale y ya tenéis que tirar más fuerte para que rompa, liar el hilo en algún sitio. Esto está enganchado, pero enganchado. Aquí, por ejemplo, veis en el mango del cuchillo, ¿vale? Les dais unas vueltas al trenzado, ahí, ¿vale? Varias vueltas, bastantes vueltas, y ahora le tiráis. Veis que el hilo queda muerto ahí, pero esto lo que vamos a hacer va a ser cortar el hilo desde aquí. Vamos a perder 20 o 25 metros de hilo, pero es que la espina no va. ¡Hostia! Se ha partido el hilo, me ha tirado para atrás. ¿Qué te parece? Bueno, de todas maneras iba a haberlo cortado. Aquí no viene nada. Hemos perdido el hilo. Ya hemos podido tener un percance que no hemos tenido, gracias a Dios. Este hilo, mirad lo que ha quedado. Fijaros. Se ha partido el cable de acero. ¿Te parece que? Bueno, esto no lo llevamos, ¿vale? No es que lo vayamos a usar, porque esto ya no lo vamos a utilizar. Pero esto no lo vamos a dejar aquí. Porque esto es un hilo trenzado que cualquiera puede tropezar, engancharse un pie en un momento dado y... Fijaros qué montón de metros hemos perdido. Fijaros. Uf, qué barbaridad. No hemos quedado listos. Todavía. Seguimos. Mirad, todo este hilo lo hemos perdido. Joder, pues sí estaba lejos. Ya lo sabéis. Lo que vale el hilo trenzado. Y esto ahora que donde se me ha enganchado. Aquí lo tengo aquí. Bueno, como habéis visto, me ha robado todo el hilo, ¿vale? He querido arriesgar tirando la espina a fondo. Y me ha salido mal la jugada. Pues nada, hasta luego, Lucas. Hasta aquí puedo leer. Nos vamos, Gira. Bueno, hemos perdido la espina y medio carrete de hilo. Pues ya sabéis. ¿Qué os creéis? ¿Qué os parece? Pero esto no lo podéis dejar aquí. Ni este ni el otro, vaya, pero este menos. Pues bueno, nos vamos ahí ya. Nos despedimos. Muchas gracias de todo corazón. Un beso muy fuerte para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Toma, Giruli, que nos vamos. ¿Has visto cómo hemos perdido todos los aparejos? Oh, mía. No pasen a peque. Venga. Menos mal que no lo ha pasado a la caña, ¿no? Porque ha pegado un mochazo. Yo creo que me ha quedado hilo para otra vez. Pues nada, amigos. Hasta otro día. Que seáis felices. Voy a dejar que coja fondo porque está un poquito retirado de lo que son las rocas, aunque ahí hay rocas también. Voy a arriesgar las pines a cambio de poder conseguir sacar del fondo algo.
porque estoy seguro de que si hay algún lucio está en el fondo. Bueno, ya lo tengo enganchado. Vaya, ahora sí, mira, ahora sí que a la distancia que está, esta no sale. Bueno, amigos, les doy una vuelta al trenzado ahí, ¿vale? Varias vueltas, bastantes vueltas. Esto lo que vamos a hacer va a ser cortar el hilo desde aquí. Vamos a perder 20 o 25 metros de hilo, pero es que la espina nos va a